Muy buenas noches, amables televidentes de su programa Sin Rodeo. Hoy, viernes, último día de nuestra semana. Una semana signada, caracterizada por múltiples hechos de violencia en la sociedad dominicana. Iniciamos la semana precisamente con un lamentable hecho que fue el asesinato prácticamente a mansalva, a quemarropa, del ministro Orlando Jorge Mera por parte de uno de sus colaboradores, y eso a veces llama mucho a la reflexión de lo que está pasando en nuestra sociedad, en el ambiente político también, de que a veces hay personeros que se inmiscuyen, se involucran en la actividad política y buscan recompensas. O sea, son personas que hago campaña, invierto y quiero sacar de favores del Estado lo que ellos supuestamente invirtieron. Y se fue una vida valiosa de un ciudadano destacado en nuestra sociedad, un hombre que nunca se le conoció, ¿verdad?, ningún problema con la justicia, un hombre decente, honesto, por un amigo. Yo digo, Wander, y buenas noches, colega Wander, yo digo que a veces uno tiene que saber de qué tipo de gente uno se rodea, porque yo teniendo un amigo como ese señor Cruz, pues lo desvinculo de mi círculo, porque si tú me estás haciendo de que yo falte a mis funciones, precisamente tú estás atentando primero contra nuestra amistad y segundo con mi función y mi compromiso con la sociedad dominicana. Entonces, digamos que iniciamos con esa nota realmente un poco triste, pero que también es aleccionadora para toda nuestra sociedad, para que este tipo de hechos queden como enseñanza de lo que no se debe hacer y de qué tipo de gente debemos rodearnos, quienes de alguna forma creemos que la función pública es para servir. Buenas noches, Wander. Buenas noches, Francisco, y a todo el público televidente. Sabes que, cuando inició la semana fue un golpe bien duro para nosotros, que quizás no tenemos una relación estrechamente con ese vínculo político, pero sí habíamos conocido gran parte de la trayectoria de lo que era del ministro de Medio Ambiente. Y realmente cuando tú hablas de que con quién debemos codearnos, quiénes deben estar a nuestro lado, es lamentable el hecho de decir que una persona que creció junto con él, una persona que te vio nacer, que creció contigo, que estudió contigo, que fue muy allegado a tu familia, es difícil. O sea, es difícil para nosotros como terceros decir que un amigo, que alguien que fue tan cercano a tu familia reacciona de una manera algo inconcebible, se podría decir, y más cuando tú estás realizando tus funciones, porque ciertamente fue en realizando tus funciones, cosas que parece que no te importó el tener por delante de que esa persona simplemente hacía sus labores. Y fue un hecho bien lamentable, y qué mal que empecemos un viernes, ya final de semana, que siempre hablamos de temas económicos, hablando de una noticia tan lamentable. Así es. Pero, bueno, servirá de ejemplo, lamentable, ¿verdad? Que se produzca esto, porque yo digo que la gente tiene que situarse. O sea, ¿cómo tú puedes ser un amigo de infancia y, por ejemplo, yo entrar a tu despacho y hacerte ese daño? O sea, a creerme que yo estoy por encima del bien y del mal, de las normas, de las tradiciones, de las instituciones, de la ley, para que yo, que soy tu amigo, te ayude en un despropósito. Yo creo que aquí hay que pensar en que ciertamente esa cultura de quererse beneficiar de las acciones o las instituciones públicas y al amparo incluso de sus relaciones políticas, eso tiene que pasar, eso tiene que acabarse en República Dominicana definitivamente, porque eso le hace más mal que bien a la sociedad,
pero también a la actividad política como tal. Hoy muere Orlando Jorge Mera, mañana no se sabe quién puede perder la vida. Lo que sí es que continúa este ambiente de violencia en donde cualquier persona acciona un arma de fuego, a veces sin tener las condiciones psicoemocionales para poder tener el permiso de portar armas. Porque también tuviste, y aquí me quiero ir a la otra parte, que sucedió en una provincia de las más recónditas de nuestro país, de la línea noroeste, en el municipio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, donde un director provincial del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES emprendió a tiros en un lugar de... Una pareja de esposos. A una pareja de esposos, pero también hirió a otra persona que estaba en el lugar. O sea, esto... después, y en evidente estado de embriaguez. Y no se sabe ni qué otra sustancia ese caballero consumió, que al otro día, ni siquiera parece ser, si es que se estaba haciendo el loco, no se recordaba de que había ultimado 2 personas y casi mata a una tercera. O sea que la violencia está haciendo un gran daño a la sociedad dominicana, y eso es en los estratos medios, altos. Le pasó a Jorge Mena, una persona de alto nivel político y también social, pero también lo vemos cotidianamente en la sociedad dominicana, en la clase media, baja, donde sea. Entonces, con eso quisiera iniciar, ¿verdad? Para no dejar una nota al margen, este tema de la violencia en nuestro país. Mira, Wandelis, en esta semana se está dando la Cumbre de las Américas, que es un cónclave que se hace a nivel del hemisferio del continente americano, donde se dan cita todos los presidentes, representantes de los países a nivel de las Américas. Ahí se discuten muchas cosas, realmente, desde inversión hasta lucha contra el narcotráfico, la desigualdad, la migración, y ciertamente el tema económico esta vez tiene gran relevancia. Primero porque solamente a través de las inversiones en los países de Centroamérica y República Dominicana, que son los que más flujo de migrantes reciben Estados Unidos, entonces República Dominicana en ese contexto está trayendo, y lo dijo nuestro presidente Luis Abinader, alrededor de 3.500 millones de dólares. Incluso hizo una visita a Starlink. Sabe que Starlink es una empresa, una de las empresas más importantes, propiedad de Elon Musk, que es ahora mismo, eso a cada rato vive no se sabe quién es el más rico, si Elon Musk, ahora el Jeff Bezos, antes era Bill Gates. O sea, que va como en permanente disputa, pero en estos momentos Elon Musk es el sumum, ¿verdad? El máximo representante de esas empresas de última tecnología o de punta. Tesla, está Starlink, que es el que está ahora mismo liderando las investigaciones para hacer viajes espaciales, es decir, cohetes, todo lo que tiene que ver con la indumentaria, los equipos, etcétera, que está utilizando la NASA para poder ir al espacio, lo está construyendo Starlink. Entonces, Luis Abinader visitó las instalaciones Starlink y parece ser que hay buenas noticias con relación al uso satelital del Internet para República Dominicana. Así es, la noticia indica de que, o sea, pasarán por un proceso para los permisos, me parece que de licitación y demás, para entonces beneficiarnos. ¿Qué busca el Estado Dominicano con relación a esta visita a SpaceX o Starlink? Bueno, dotarnos de tecnología y llevar acceso remoto a aquellas partes de la República Dominicana donde es muy difícil el acceso al Internet. Y eso es importante porque cada vez avanzamos en el aspecto tecnológico y damos un paso más a esa brecha, a cerrar la brecha de las TIC y llevar prácticamente un acceso que
que ya se denomina un acceso común, un acceso, Claro. el acceso a la información, el acceso al Internet. Ya el Internet es considerado como un bien público. Yo estoy de acuerdo en que el Internet debe ser gratuito y debe ser generalizado, porque el acceso a la información es un derecho. Y ahora mismo, con las altas, digamos que se quiere erradicar el analfabetismo, que se quiere erradicar, que se quiere promover que todos los dominicanos y dominicanas, y además toda la humanidad esté bien informada. El Internet es una herramienta sine qua non, una herramienta única para que todas las personas puedan acceder de forma preferencial a la información. Vivimos en un mundo que es difícil realmente, porque el Internet es una herramienta, tú la puedes utilizar para aumentar tu intelecto, para buscar información, para construirte intelectualmente, pero también puedes utilizarlo para el mal. O sea que todo tiene que ver con la educación y cómo tú utilizas las cosas en definitiva. Entonces, me parece que esta acción de Luis Abinader y el gobierno de acercarse a esa empresa, ya Starlink le ofrece internet a Ucrania, por ejemplo. En toda Ucrania hay internet. Esto es algo que de concretarse las informaciones que tenemos y de que se le otorguen los permisos para que Starlink brinde este servicio de tecnología a la República Dominicana, tendríamos buenos avances, especialmente para aquellas zonas rurales donde el internet es algo, digamos que de élite para esas personas y que la conexión a esa vía de internet y el acceso es muy limitado. Bueno, con esto vamos a ir a nuestra primera pausa y cuando retornemos, Francisco, tenemos más temas importantes. Del plano internacional, qué bueno que nosotros abordemos. Así es, señor director. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Ser de esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional. Fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pasteurizadora Sura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua.
La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Mi nombre es Vianelis Araujo, soy estudiante de psicología. Un día vi el anuncio y dije, pero vamos a aplicar, nadie sabe. Me registré en diciembre, recibí una llamada del Ministerio de la Vivienda. Realmente yo no lo creía, yo estaba como en shock. Pero no, fue una realidad y es una realidad. Esto nos tiene muy emocionados. Gracias al señor presidente por esta oportunidad que nos brinda, bien, porque sabemos que proyectos privados están muy elevados, muy caros, y personas como nosotros que no tenemos recursos suficientes como para adquirir una vivienda, esto en verdad nos ha sido de una gran ayuda y una gran bendición. Compra tus medicamentos sin salir de casa, sin filas y en tiempo récord. Home Pharmacies, farmacia en la casa. Descarga la app ahora. Llegó a Montecristi Eco Friendly, la mejor manera de disfrutar las bellezas que te ofrece este hermoso lugar. EcoFriendly te ofrece atracciones terrestres y acuáticas, patinetas eléctricas, motocicletas eléctricas, bicicletas, carritos de golf, banana boats, pedalones, kayaks, tours en lanchas rápidas, tours a los manglares y mucho, mucho más. Te esperamos en la playa Juan de Bolaños, en el malecón de Montecristi, justo al lado del gift shop Los Siete Cayos. Maestro, maestra, he asumido un compromiso para el que cuento con tu apoyo y tu participación activa y decidida. Elevar a niveles más altos el prestigio de nuestra labor académica y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Igualmente el compromiso de proveer el justo bienestar material y espiritual que merecemos como formadores de las nuevas generaciones. Bienvenidos y bienvenidas a la Gran Alianza. Gracias por mantener la sintonía. Bueno, decíamos que íbamos a abordar en esta parte del programa lo que es el escenario internacional. Varias noticias nos gustaría compartir con todos ustedes que demuestra o más o menos revela cuáles son las preocupaciones de los hacedores de política de los principales bancos centrales del mundo, pero también de entendidos en la materia de la ciencia económica. Por ejemplo, Robert Shiller, que es un financiero estadounidense, economista, muy laureado y premio Nobel de Economía, estableció en el día de hoy de que hay un 50% de probabilidades de que Estados Unidos caiga en una recesión. Cuando hablamos de recesión, es una caída abrupta de la producción económica en más de 2 trimestres, o sea, 2 trimestres consecutivos que se mide la producción económica. Por lo tanto, hay, según Robert Shiller, una preocupación de que la actividad económica de la principal economía del mundo pues caiga de manera continua en 2 trimestres seguidos, y esto por la situación que ha venido ocurriendo con los aumentos de las tasas de interés. Todos sabemos que si aumenta la tasa de interés es más
costoso para los consumidores y para las empresas adquirir algunos créditos que son importantes para aumentar la inversión y el consumo. Y como el consumo y la inversión son dos factores que inciden en la producción económica de un país, esto se puede ver afectado reduciendo su capacidad productiva. Entonces Robert Shiller establece que hay un 50% de probabilidades dadas las condiciones macroeconómicas que se están viendo. Sin embargo, Janet Yellen, que es una economista también, muy buena, fue presidenta de la Reserva Federal también durante el gobierno de Barack Obama y actualmente es secretaria del Tesoro, que es como el secretario de Finanzas o de Hacienda en Estados Unidos. Ya dice que hay poca probabilidad de que ocurra tal recesión, pero ciertamente en el ambiente internacional y en Estados Unidos los consumidores están un poco preocupados. Están un poco expertos. Y eso, sabiendo que la economía actualmente, y porque trata con individuos, el factor psicología, el factor expectativas, juega mucho en las proyecciones, en las perspectivas de la economía. ¿Cómo pudiéramos decir que se pudieran congeniar estas dos ideas? ¿Cuál está más cerca de la realidad? Porque Estados Unidos sigue creciendo de forma positiva y el mercado laboral incluso está en auge. Entonces que eso es un indicador de salud de la economía, de que se está generando fuentes de empleo y que la producción está aumentando. Sin embargo, hay que saber que si sigue ondeando el escenario de crisis económica, la guerra, la pandemia, que aún dice que se superó la pandemia, aunque casi se estaba superando en algún momento, pero hay países que los contagios han aumentado. Incluso en República Dominicana estamos viendo que hay un incremento de la positividad y de los contagios. O sea que estamos en momentos de auge y de relativa calma con la pandemia, pero persisten los problemas, Wanderly, que son generados por la pandemia, como la misma logística de transporte internacional, que se añadió el tema geopolítico que tanto daño está haciendo y que ahora se ha pensado en todo lo que nosotros hemos venido discutiendo de hace más de 2 meses que empezó la guerra, el asunto de la estanflación, de la hambruna. Es decir, uno realmente no sabe a ciencia cierta en qué va a parar la situación económica internacional. Yo puedo situar dos situaciones. Fíjate que Robert Shiller tiene como parámetro 2 elementos esenciales. ¿Cuáles son estos? Bueno, por una parte tenemos la inflación que aumenta cada vez más. A marzo los Estados Unidos tenía una inflación de 8.5 y a abril una inflación de 8.3. O sea que se mantiene todavía dentro de un mismo rango y por encima de esos rangos meta. Por otra parte, tenemos aumento de tasa que pasaron ya de 0.75 a 1%. ¿Qué dice Robert Shiller? Que este aumento de tasa, de la tasa de interés, provocaría aumento de otros productos y otros activos financieros. ¿Qué desmiente la secretaria del Tesoro? Que hay algo alarmante, que es donde ella dice, yo no descarto la posibilidad, como en su artículo dice, no descarto la posibilidad, aunque es poco probable. O sea, eso es como una contraparte de lo que ya dice Robert Shiller. ¿En qué ella se basa? En lo que bien dice. Hay aumento del empleo, también está creciendo el salario, o sea, que ahora para emplearse ahora está por encima. Recuerda que claro, hay más oferta de trabajo que demanda. Exactamente. Y eso, entonces, hace una contraoferta de que, bueno, no puede haber una recesión cuando el mercado de empleo o donde la economía sigue creciendo bajo esos parámetros. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con lo que veníamos hablando de la estanflación? O sea, de los fenómenos de la estanflación, que también se dijo en un momento, de que son pocos probables. Las grandes economías del mundo
para paralizar o en busca de paralizar la inflación, están subiendo bastante la tasa de interés. Uno de ellos somos nosotros, en comparación también con el país, con los demás países de Latinoamérica y Estados Unidos, que no se había visto una tasa ni siquiera del 0.75 en algunos 40 años, hasta un 1%. Claro, había tasa de interés negativa. ¿Qué te deja entredicho esto? De que hay algo que no va bien. Y se prevén aumentos de tasa por encima de esta, porque aún no hay un escenario en donde se vislumbre una paralización o una normalización de la convergencia en cuanto a la inflación. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuáles parámetros tenemos internacionales? El mismo Banco de Inglaterra aumentó su tasa de política monetaria. Es decir, que tenemos un encadenamiento aún más donde no hay una salida de inflación. O no hay una salida inflacionaria que esté empujando a los bancos centrales de todo el mundo a aumentar la tasa de política monetaria para hacer el controles internos de la inflación. Pero ya hemos hablado de que esto se debe a factores de choques externos que se debe a las grandes economías del mundo. ¿Qué hablamos la semana pasada de la OPEP? Que va a aumentar la producción debido a qué. Bueno, en un análisis bien breve decíamos nosotros que puede ser que ellos tengan o que se vean afectados por una inflación, ¿cómo fue que hablamos? El término fue una inflación contraída. Boomerang, porque... un efecto boomerang. Porque ellos producen petróleo, de verdad, por una parte se ven beneficiados, un flujo de dólares, de divisas importante, o la divisa que ellos utilizan para comercializar esa exportación de petróleo, pero también esos países que generalmente tienen la maldición de ser ricos en un rubro como el petróleo, son importadores netos de alimentos. Y los alimentos, para producirlo hay que consumir abono, o sea, todo eso ha aumentado de precio y entonces eso viene para atrás. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que también hay que moderar los precios del petróleo para que así eso amortigüe lo que sería el impacto de los precios, incluso en los países que son exportadores de petróleo. ¿Sabes que cuando inició esta guerra de Rusia con Ucrania, los efectos que se esperaban de esta fueron, o sea, yo diría que más bien se polarizaron bastante bajo, porque dijeron, bueno, esto no se va a extender a tanto tiempo, se espera que hayan acuerdos que lleven a una paralización. Sin embargo, vemos que, como tú decías, que Tío Sam no quiere, como que Rusia que está utilizando Ucrania como conejillo de India para beneficiarse del efecto que ha provocado en la economía rusa, o sea, en el descenso de la economía rusa, pero que ha traído problemas, que yo diría que ha sido un efecto boomerang también. Estados Unidos pujó, digamos que utilizó el conejillo de Indias, que fue a Ucrania, que dice, no se detengan, vamos a enviarles armas, vamos a ayudarles, nosotros no nos vamos a involucrar, pero vamos a ayudar con armas, no se detengan simplemente. Y eso ha hecho que gran parte de la economía ya no esté basada simplemente en la matriz petróleo. Fíjate que se han aumentado los precios de la energía, del petróleo, pero en gran medida no ha sido el único efecto provocado eso, porque a raíz de eso era que tú decías, Francisco, se aumentó en un 50% la producción de los países de la OPEP. ¿Para qué? Para sustentar eso, porque la demanda aún era mayor y tenemos, por ejemplo, Rusia o la OPEP tenía que exportar, digamos, esa materia prima a gran parte de los países europeos, de esa, digamos, Europa occidental, ¿verdad? Entonces, ¿qué ha sucedido? O sea, hemos prácticamente hecho un encadenamiento. A eso no habíamos salido todavía de la crisis de los contenedores, los puertos de China paralizados. Y siempre hablamos, como decimos, que la pandemia y que el COVID. Todavía venimos hablando del COVID. Entonces, son efectos que cuando uno discute realmente en la economía, que como tú y yo decimos, la economía es como una cadena, es como una rueda, que no solamente podemos verla por una sola vertiente. Fíjate cómo esos países de Arabia Saudita se benefician de la gran parte de divisa que entra, pero así como se benefician de esto, tienen que también importar productos que ya tienen inflación. Esos países flotan en el petróleo, como dicen. Son países, cuando miden el índice de desarrollo humano,
que tú sabes es un índice compuesto, no solamente toma en cuenta lo que es el PIB per cápita, que es un indicador de bienestar económico, material. El PIB per cápita de un país como Arabia Saudita no tiene que envidiarle nada a los países de Europa Occidental, incluso de Estados Unidos. Sin embargo, cuando se miden otros criterios como la esperanza de vida, que da más o menos un indicador de cómo va la calidad de vida, no en términos económicos, sino de otros factores, pero también se añade el factor de la salud. Cómo eso impacta la vida de los demás. Ahí entonces el índice de desarrollo humano ubica esos países en otro renglón. Yo estuve leyendo, Wanderly, de que el desarrollo sostenible, que es un concepto que se está planteando mucho en estos momentos, porque no debemos simplemente observar de que los países están creciendo y generando producción material, sino que eso tiene que ver también qué huella deja en el medio ambiente, cómo eso en el futuro puede traducirse en menores fuentes de agua. Aquí el agua está escaseando en el mundo. Oye, en California en estos momentos, el lago Mead, que es un lago que se forma de la presa Hoover, que es la que abastece de agua a toda California, Arizona, está en unos niveles actualmente que son mínimos históricos. Incluso han encontrado hasta cadáveres de gente que parece que la han tirado, asesinada en ese lago, y ahora están apareciendo. Lo que trae consigo que la agricultura, que es uno de los principales actividades económicas de California, uno de los estados más ricos de Estados Unidos, se haya menguado en cerca de un 40% por la falta de agua. Se ha llegado al racionamiento en un 33% del uso del agua. Incluso se está haciendo información, se está publicitando a las personas, concientizándolos de que racionalicen el agua. Yo creo que prontamente tenemos que darle una centralidad al tema del cambio climático, porque es que ya la economía no puede verse, o sea, el crecimiento económico se inauguró con la industrialización del mundo, con la revolución industrial. Ahí fue que comenzó el crecimiento. Antes de 1700 y algo, 1790, el crecimiento fue por 1000 años menor al 1%. O sea que hubo un progreso en los últimos 300 años en el planeta que ha servido para utilizar insumos o materias primas de la tierra, pero que al mismo tiempo eso ha significado un aumento de los niveles de contaminación y de erosión del medio ambiente. O sea, ya la economía no se puede analizar desde el punto de vista del productivismo, sino que hay que considerar el elemento de la sostenibilidad. Entonces vamos a continuar con esta discusión cuando volvamos de una pausa. Vámonos a unos anuncios comerciales. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro. Sus playas te enamoran y por sus ríos corre la esperanza. Somos un mar lleno de fe, somos sonrisa en cada amanecer. Te llevo en mi pecho. Un paraíso sin igual y el que viene va a querer volver. Orgulloso me siento. Ser esta tierra es lo más grande para mí. El esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Nos aprobaron una línea de crédito de 120 millones para la pignoración de la leche UHT de producción nacional.
fuimos favorecidos con un préstamo tasa cero para instalar un proyecto fotovoltaico de 857 kilowatts que nos permitirá producir el 75% de nuestro consumo de la pasteurizadora Sura con energía renovable. Agradecemos infinitamente que usted haya aprobado los 700 millones de pesos, de los cuales 270 millones de pesos están en el Conaleche, con el objetivo expreso de que cada ganadero pueda cultivar sus pastos, 50 tareas gratis y un novedoso programa de lo que es la inseminación artificial para mejorar las razas lecheras. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Con la nueva plataforma de Precios Justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Mi nombre es Vianelis Araujo, soy estudiante de psicología. Un día vi el anuncio y dije, pero vamos a aplicar, nadie sabe. Me registré en diciembre, recibí una llamada del Ministerio de la Vivienda. Realmente yo no lo creía, yo estaba como en shock, pero no, fue una realidad y es una realidad. Esto nos tiene muy emocionados. Gracias al señor presidente por esta oportunidad que nos brinda, bien, porque sabemos que proyectos privados están muy elevados, muy caros, y personas como nosotros que no tenemos recursos suficientes como para adquirir una vivienda, esto en verdad nos ha sido de una gran ayuda y una gran bendición. Compra tus medicamentos sin salir de casa, sin filas y en tiempo récord. Home Pharmacies, farmacia en la casa. Descarga la app ahora. Llegó a Montecristi Eco Friendly, la mejor manera de disfrutar las bellezas que te ofrece este hermoso lugar. Eco-Friendly te ofrece atracciones terrestres y acuáticas, patinetas eléctricas, motocicletas eléctricas, bicicletas, carritos de golf, banana boats, pedalones, kayaks, tours en lanchas rápidas, tours a los manglares y mucho, mucho más. Te esperamos en la playa Juan de Bolaños, en el malecón de Montecristi, justo al lado del gift shop Los Siete Cayos. Maestro, maestra, he asumido un compromiso para el que cuento con tu apoyo y tu participación activa y decidida. Elevar a niveles más altos el prestigio de nuestra labor académica y de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Igualmente el compromiso de proveer el justo bienestar material y espiritual que merecemos como formadores de las nuevas generaciones.
Bienvenidos y bienvenidas a la Gran Alianza. Gracias por mantener la sintonía. Bueno, en el mundo están sucediendo cosas realmente que nunca se habían visto, y más en el aspecto económico. La hegemonía económica que otrora representaba la primera economía mundial, es decir, Estados Unidos, ha ido perdiendo vigor, ha ido perdiendo espacios a favor de otros países que han comenzado a entrar en la disputa por el control y el dominio de la economía mundial. Estamos hablando de China, estamos hablando de países emergentes que antes eran países en vía de desarrollo. Ahí está Corea del Sur, que ha sido uno de los países, uno de los milagros económicos en el este asiático. Pero también está prontamente entrando en los grandes pesos pesados de la economía lo que es la India. Un país inmenso, Wanderly, con más de 1.300 millones de habitantes. Solamente 200 o 180 millones menos de habitantes que el país más poblado de todo el globo terráqueo, China. Es decir, entre la India y China está cerca de la cuarta parte de la población mundial, entendiendo de que actualmente, Wanderly, el mundo tiene una población de cerca de 8.000 millones de habitantes. Es decir, estos dos países, a pesar de que sus PIB per cápita se ubican en países de, bueno, China ya anda sobre los más de $10.000 per cápita y la India está muy por debajo, algunos 6.000, 5.000. Todavía es un país en vías de desarrollo, pero viendo los adelantos, porque esos países que son grandes, como la India, reciben mucha inversión, porque los países que tienen la posibilidad de explotar esa mano de obra, que es grande, hay países, es un país inmenso con muchos recursos naturales, pues aprovechan esas grandes economías, pero al mismo tiempo esos países aprovechan a absorber esa tecnología para poder aplicarla. Y la India ha ido dando muchos avances en materia tecnológica, sobre todo. Muchos ingenieros, que incluso algunos de ellos son CEO de empresas tan importantes como Google, Alphabet. Es un indio que la dirige, que fue a estudiar a Estados Unidos, se quedó ahí y ya es el CEO de esa gran empresa. Pero así hay muchos también. De tal forma que estamos viendo una reconfiguración de lo que es la hegemonía económica a nivel mundial. Y eso se expresa en las monedas, en cómo las monedas de esos países se ha ido posicionando como divisa de intercambio. El dólar, que otrora era la moneda de curso legal, o digamos de la divisa por excelencia a nivel mundial, desde 1999, aquí estoy viendo una gráfica. La tenemos en, creo que sí, producción la tiene. Sí. Mírenlo ahí. Esa es la composición por monedas. En los últimos años, las monedas no tradicionales han desempeñado un papel más importante en las reservas mundiales de divisa. Este gráfico representa la composición monetaria de las reservas mundiales de divisas en porcentaje, Wanderly. Aunque el dólar sigue siendo la moneda hegemónica largamente, ha perdido espacio. De cerca de un 70% en 1999 del total de divisas en las reservas de los bancos mundiales en el mundo, ha pasado a solo 59% en el 2021. El euro se ha mantenido, ha estado como en altas y bajas, pero ha mantenido más o menos un promedio de 21% en todos esos años, desde 1999. Pero ahí vemos esa gráfica, esas rayitas rojas que representa otras monedas. Es decir, ahí está el yuan, ahí está el renminbi,
que son monedas de países emergentes como China, la India y demás, que han ido tomando posición en el comercio internacional. El yen, un 6%, la libra esterlina, un 5%, lo que sí refleja esta gráfica, y ya con esto vamos a, podemos quitarla ya la gráfica, con esto da cuenta de que la economía en el mundo ha cambiado, de que ciertamente vivimos un mundo multipolar. Ya no es el mundo que se configuró después de la caída del muro de Berlín, en donde Estados Unidos pues prácticamente dictaba económicamente la pauta a nivel mundial, y por eso aplicó una política de apertura de la globalización, de la liberalización comercial, pero era porque Estados Unidos tenía la ventaja de la competitividad de sus empresas, de sus industrias, que ha ido perdiendo a favor de China, por ejemplo, de la India y de otros países de otro bloque económico. Y hoy se habla, señores, de que, y es una preocupación incluso de una institución que para nada representa el progresismo ni nada por el estilo, como el Fondo, de que la economía mundial está geoestratificada. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo nosotros podemos traducir eso en realidad? Es que ya los bloques económicos están diferenciados. Estados Unidos ha comenzado a articularse con Europa, como es costumbre, y tienen todo un sistema financiero ya digamos, muy propio o dominado por ese bloque, pero ya China, Rusia y otros países se han ido preparando para ir creando también sus propios mecanismos, de tal forma que las sanciones, que son ese brazo coercitivo desde el plano económico que utiliza Occidente, no les afecte próximamente. Yo creo que gran parte de esta guerra de Rusia con Ucrania y las sanciones provocadas principalmente por Estados Unidos, que fueron las sanciones más severas, claro, considerando y tomando en cuenta de que era el país menos afectado, o sea, dentro de su polo era el que menos, o sea, el que se vería menos afectado. Gran parte de estos conflictos geopolíticos también se debe a un conflicto geosocioeconómico, por otro estilo. Fíjate cómo el Fondo Monetario Internacional, como tú dices, que no podríamos decir estratificar, que se debe a un solo bloque, por ejemplo, el bloque americano, aquí indica, o más bien parametriza, de qué tan fuerte es la descomposición de la moneda o la divisa más fuerte, que viene siendo las de Estados Unidos, no por su valor, sino por el nivel de confianza que tiene. O sea, no es por el nivel de cambio, o sea, no por cuánto vale el dólar con respecto a otra moneda, sino por su nivel de confianza, por ser la primera potencia del mundo, por diversos factores como ya mencionó Francisco, de la productividad, competitividad y demás. Aquí vemos cómo otras monedas están tomando fuertemente otras posiciones o que economías emergentes están resurgiendo. Vemos que Estados Unidos impuso al bloque, por ejemplo, de Rusia, a ese país de Europa Occidental, sanciones que han provocado que ese bloque, específicamente el ruso, cayera en impago. Claro. Que es una de ellas, de que se debilitara el rublo y que también el corte del SWIFT, que viene siendo por donde se realizan esas transferencias, que gran parte de estas medidas se llevaron a cabo por eso. No porque Rusia no tenía el dinero, sino por los canales y que tenía que hacer una conversión de su moneda. Tanto así que ha llevado a que Rusia, todo el que quiera comprar o beneficiarse de eso, no puede otorgar dólares, sino que tienen que hacer toda su compra netamente en rublo para fortalecer su moneda. Vamos a aprovechar este espacio para irnos a nuestra última pausa y cuando retornemos simplemente tendremos la facilidad de despedirnos, Francisco. Así es. Señor director. Soy una isla querida, divina y hermosa, donde los sueños se hacen realidad, donde todos unidos rompemos barreras, entregando toda el alma y corazón. República Dominicana, te llevo por dentro.
esfuerzo de todo un pueblo hoy se ve reconocido. País número 1 en la recuperación del turismo. Yo creo que hoy hay sobradas razones para darle gracias a Dios por nosotros haber tenido un presidente de la talla de Luis Abinader, que le ha tocado enfrentar una situación difícil nunca antes vista en el mundo. Sin embargo, dentro de todas esas cosas, ha tenido presente a nuestro sector agropecuario, un sector tan frágil, tan importante y tan determinante como somos todos y cada uno de nosotros. Y nos dio una mano en un momento determinante donde nos estábamos ahogando con una pandemia tan grande, todo difícil. Y habilitó al Banco Agrícola en la presencia de nuestro querido compañero Durán para que nos prestara dinero a tasa cero. Y eso dio lugar a que nosotros nos oxigenáramos y pudiéramos sobrevivir a esta situación. En INAPA estamos cambiando. Hemos iniciado el Plan Nacional de Rescate de nuestras instalaciones en todo el país. Cambiando años de abandono por una nueva visión de trabajo y eficiencia. Saliendo tempranito, 5 de la mañana, hacia la provincia de Elías Piña, dando continuidad a nuestro plan de recuperación de todas las instalaciones del INAPA. Nuestra misión, llevar agua de calidad y continua a todos los dominicanos. El presidente Luis Abinader lo prometió. Ya en el barrio Vietnam de Monteplata se puede lavar cómodo sin cargar agua, gracias a la nueva gestión de INAPA. Yo soy de la Guásima de Villatapia. Tenían aproximadamente 10 años que no nos llegaba el agua. La nueva INAPA, gerencia que hará la diferencia. Gobierno de la República Dominicana. Plataforma de precios justos, te decimos dónde comprar más barato. Ingresa a la página preciosjustos.mic.gov.do y descarga la app. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Soy estudiante de psicología. Un día vi el anuncio y dije, pero vamos a aplicar, nadie sabe. Me registré en diciembre, recibí una llamada del Ministerio de la Vivienda. Realmente yo no lo creía, yo estaba como en shock, pero no, fue una realidad y es una realidad. Esto nos tiene muy emocionados. Gracias al señor presidente por esta oportunidad que nos brinda, bien, porque sabemos que proyectos privados están muy elevados, muy caros, y personas como nosotros que no tenemos recursos suficientes como para adquirir una vivienda, esto en verdad nos ha sido de una gran ayuda y una gran bendición. Muchas gracias por mantener la sintonía. Solamente vamos a despedir el programa por el día de hoy. Tanto Wander y nuestro compañero como yo nos sentimos muy halagados de que hayan mantenido nuestra sintonía y los esperamos la próxima semana con más contenido de Sin Rodeo en nuestra versión de Economía y Finanzas. Muy buenas noches a todos y todas.